Bienvenidos una vez más al aula virtual de Geometría y Trigonometría 1. En esta ocasión vamos a estudiar la congruencia y semejanza de los triángulos. Vamos a conocer la definición geométrica de congruencia, la definición geométrica de semejanza, cuándo dos figuras son congruentes, cuándo dos figuras son semejantes, cuándo dos triángulos son congruentes, cuando dos triángulos son semejantes, a partir de los criterios de congruencia y semejanza de los triángulos. Para ello vamos a comenzar definiendo de manera general en geometría qué significa congruencia. Nosotros vamos a entender que dos figuras son congruentes si tienen las mismas dimensiones y la misma forma, sin importar la posición o la orientación de ellos. Es decir, imaginémonos las figuras que están acá como fondo de pantalla. Nosotros tenemos acá dos triángulos que si los midiésemos con una regla, resulta que sus dimensiones son exactamente la misma, pero su orientación no lo es. Entonces, ¿por qué en geometría se utiliza la palabra congruencia y no igual? La sencilla razón de que las figuras no son iguales, son congruentes. ¿Por qué? Porque uno está apuntando hacia la izquierda y el otro está apuntando hacia la derecha. Por lo tanto, no son iguales. Igualdad sería si uno estuviera montado encima del otro, pero en este caso son congruentes porque tienen las mismas dimensiones en sus segmentos de recta y la misma amplitud en sus ángulos. Por lo tanto, congruente hace alusión cuando tienen la misma dimensión. Y cuando se habla de ángulos, pues cuando tienen la misma amplitud de ángulo. Bien, habiendo definido qué es congruencia de manera general, porque muchas personas lo confunden con igualdad, en el caso vamos a comenzar estudiando cuándo dos segmentos son congruentes, es decir, dos segmentos de recta. Dos segmentos van a ser congruentes cuando tienen la misma longitud, es decir, si se midiesen con una regla, la medición es la misma. Pongamos un ejemplo de esto. Imaginémonos dos puntos, un punto A y un punto B. Si unimos estos dos puntos mediante un segmento y tenemos por acá un punto C y un punto D y lo unimos mediante un segmento, si midiésemos con una regla el segmento AB y el segmento CD y resultan ser la misma longitud, entonces se diría que los dos segmentos son congruentes porque tienen la misma longitud. En cambio, se utiliza el término igualdad. Imaginémonos un segmento de recta que se une los puntos X y Y otro segmento que también une los puntos X, Y. Si montamos uno sobre el otro, resulta que estábamos refiriéndonos al mismo segmento de recta. Entonces, en este caso son iguales. Si acá hubiera sido segmento AB, por ejemplo, entonces hubieran sido congruentes. La congruencia significa que simplemente dos segmentos tienen la misma longitud y estos pueden estar en otra dirección. Por ejemplo, uno puede estar inclinado hacia abajo y el otro inclinado hacia arriba, pero si miden exactamente lo mismo, entonces se dice que son congruentes. Igualmente uno puede estar en vertical y el otro puede estar en horizontal, pero si al medirlo con una regla miden exactamente lo mismo, entonces se dice que los segmentos son congruentes. No importa su orientación, siempre y cuando midan lo mismo, se definirá como que son congruentes. Bien, ya que definimos cuándo dos segmentos son congruentes, ahora lo que vamos a hacer es definir cuándo dos ángulos son congruentes. Dos ángulos son congruentes si sencillamente tienen la misma amplitud. ¿Qué significa eso? Que al tomar un transportador y medir en grados el ángulo entre dos segmentos o entre dos figuras y resulta ser que tienen la misma amplitud angular, entonces se dice que las figuras o los ángulos son congruentes. Entonces, veamos un ejemplo de esto. Imaginémonos la abertura formada entre dos segmentos de recta como están aquí en pantalla y otra
abertura formada por otros dos segmentos de recta que evidentemente no son iguales porque uno es aparentemente más grande que el otro. Pero si midiésemos con un transportador su amplitud y estos resultasen que miden lo mismo, entonces se define que los ángulos son congruentes. Pero si usted se fija, la figura, en este caso los dos segmentos que forman la abertura, no son iguales. Simplemente la abertura es igual. Entonces, si tienen la misma amplitud, entonces se dice que son congruentes. Veamos otro ejemplo de cuando dos ángulos son congruentes. Imaginemos que tenemos estos dos segmentos que evidentemente forman un ángulo obtuso porque mide más de 90 y menos de 180. Y al medirlo con un transportador nos da X amplitud. Si se tiene otros segmentos que forman un ángulo obtuso, aunque estos no tengan la misma forma, pero si al medirlo con un transportador resulta que sus amplitudes son la misma, por lo tanto se dice que los ángulos son congruentes, aunque los segmentos que lo forman no sean iguales. Otro ejemplo claro de ángulos congruentes es en el tipo de ángulo que son opuestos por el vértice, es decir, si a un segmento le atravesamos otro segmento que lo corte en un punto específico, estos forman cuatro ángulos que se llaman ángulos opuestos por el vértice. Y por teoría se sabe que los ángulos que están uno enfrente del otro son congruentes, es decir, tienen la misma amplitud. Lo mismo pasará con el ángulo superior y el ángulo inferior. Otro ejemplo de ángulo congruente puede ser los segmentos de dos rectas paralelas cortadas por una secante. Los ángulos que tienen dos rectas cortadas por una secante forman 8 ángulos, de los cuales 4 de ellos son congruentes. Es decir, 4 de ellos tienen la misma amplitud angular. Entonces, ya sabemos cuándo dos segmentos son congruentes y cuándo dos ángulos son congruentes. Ahora definamos cuándo dos figuras, y en este caso específicamente, cuándo dos triángulos van a ser congruentes. Vamos a decir que dos triángulos son congruentes si cumplen dos condiciones. La primera es que sus ángulos, es decir, los tres ángulos internos, sean congruentes, es decir, tengan la misma amplitud y que sus lados correspondientes también sean congruentes entre sí. Me refiero al lado correspondiente como, volviendo al ejemplo de estos dos triángulos que tenemos acá, el lado que representa la hipotenusa en este triángulo es este de acá. Entonces, si esta medición es la misma que esta, se dice que sus segmentos son congruentes. Y si resulta que sus tres segmentos correspondientes entre sí son congruentes, entonces se dice que los triángulos son congruentes. Imaginémonos un cuadrado cuyos vértices sean A, B, C y D. Y a este cuadrado nosotros lo partimos en diagonal por mitad. Si lo partimos por mitad, evidentemente formará dos triángulos rectángulos aparentemente iguales. Pero repito, no se puede utilizar la palabra igual porque no están en la misma posición. Y de hecho, uno es celeste y el otro es morado. Por lo tanto, no son iguales, no están ni en la misma posición y aparte que no tienen el mismo color. Se va a hablar de igualdad si la figura es exactamente la misma y de ser posible uno montado sobre otro. Entonces, si nosotros partimos por mitad con una diagonal, se forman dos triángulos, de los cuales, si analizamos el segmento AB que le pertenece al triángulo celeste, resulta que tiene la misma longitud que el segmento DC que le pertenece al triángulo morado. Entonces podemos decir que el segmento AB es congruente con el segmento DC.
De la misma manera, el segmento formado por los puntos AD que le pertenecen al triángulo celeste es su altura, tiene la misma longitud que el segmento BC que le corresponde a la altura del triángulo morado. Por lo tanto, podemos definir que el segmento AD es congruente con el segmento BC del otro triángulo. Entonces significa que tanto la base como la altura son congruentes en sus lados correspondientes con los dos triángulos. Las dos bases miden lo mismo y las dos alturas también miden lo mismo. Obviamente, al trazar una línea en diagonal, este segmento DB lo comparten los dos triángulos, por lo tanto sería congruente para el triángulo celeste y sería congruente para el triángulo morado. Por lo tanto, sus tres lados correspondientes son congruentes entre sí. Ya cumple la primera condición. Veamos la segunda condición. El ángulo formado por DAB, en este caso, es de 90 grados. Y en el otro triángulo también existe un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, podemos definir que el ángulo DAB, recuerde que el de en medio se marca el ángulo que se está haciendo referencia, por si no se utiliza el alfabeto griego, es congruente con el ángulo DCB. Y nuevamente, el de en medio representa el ángulo que estamos haciendo referencia. Por lo tanto, uno de sus ángulos es congruente, pero tienen que serlo los tres. Comprobemos esto. Si nosotros atravesáramos, o más bien prolongáramos esta diagonal y prolongáramos el segmento AB y el segmento DC, se estaría formando precisamente dos rectas paralelas cortadas por una secante, de las cuales, según la teoría, si acá se forman cuatro ángulos, los opuestos por el vértice serían congruentes. Y este ángulo representará este de acá y al partir la cruz representará este de acá también. Por lo tanto, este ángulo es congruente con este ángulo de acá, por teoría de los ángulos de las rectas cortadas por una secante. Entonces, podemos definir que el ángulo ABD, es decir, este ángulo de acá, porque es el de en medio, es congruente con el ángulo BDC, que es este de acá. Aparte que al cortarlo por mitad, si es un cuadrado, evidentemente mediría 45 grados y este también mediría 45 grados. De la misma manera, ya sea por el teorema de los ángulos o ya sea porque es evidente que forman 45 grados, estos dos ángulos también son congruentes. Es decir, que el ángulo ADB, o sea, este de acá, le pertenece al triángulo celeste, es congruente con el ángulo DBC, es decir, este de acá que le pertenece al triángulo morado. Por lo tanto, se define que estos dos triángulos, el triángulo ABD y CDB, son congruentes entre sí. Cabe mencionar que el símbolo de la congruencia es la igualdad con la virgulilla de la ñ encima de él. Cada vez que usted encuentre esta simbología, la igualdad con la virgulilla encima significa congruente, es decir, que las medidas son congruentes, que la figura es congruente, que los triángulos son congruentes o que los ángulos son congruentes. Cada vez que encontremos esta simbología. Bien, ya definimos cuándo dos triángulos son congruentes y ahora lo que vamos a definir son los criterios de congruencia de los triángulos. ¿Qué son los criterios de congruencia de los triángulos? Son maneras de definir cuándo dos triángulos son congruentes sin estarlos midiendo con una regla o utilizando un transportador.
Hay ciertos parámetros que nos pueden dar pauta para saber que dos figuras son congruentes y en este caso que dos triángulos son congruentes. A eso se le llama criterios de congruencia. El primer criterio de congruencia de los triángulos es el criterio lado, ángulo, lado, representado por el mnemotécnico de memoria LAL. Recuerde que un mnemotécnico es una técnica para memorizar cosas de manera más fácil sin aprendérselo de toda manera o completo. Por ejemplo, teorema que con un par de palabras nos recuerde a todos, o en este caso las siglas LAL me representan lado, ángulo, lado. Es un mnemotécnico. Entonces, el primer criterio, ¿qué es lo que me dice? Que dos triángulos van a ser congruentes si tienen dos lados congruentes y su ángulo que formado entre ellos dos es congruente también. Es decir, si tenemos dos lados en un triángulo y el ángulo en medio de ellos resulta que son congruentes con otro triángulo, entonces se dice que los dos triángulos son congruentes. Imaginémonos esto, si tenemos dos puntos AB y el segmento formado por ellos y un punto C, y atravesamos un segmento BC y un segmento AC, se me formaría un triángulo, como es este caso. Ahora, tomemos cualquier ángulo de referencia. En este caso, vamos a tomar el ángulo θ que le pertenece a C. Si tenemos otra figura, en este caso, un segmento formado por A'B' y un punto C, que lo corten dos segmentos CB' y A'C', se formaría otro triángulo. Tomemos el mismo ángulo de referencia, en este caso sería θ', y según el primer criterio de congruencia me dice que si dos lados y el ángulo que lo forman en medio de ellos son congruentes, entonces los dos triángulos son congruentes. En este caso, si tomamos el segmento AC, nos damos cuenta que es congruente con el segmento A'C', y el segmento CB es congruente también con el segmento C'B'. Ahora, el ángulo tiene que ser el que está entre ellos. Por lo tanto, si este ángulo resulta ser congruente con este, se dice que los dos triángulos son congruentes por el criterio LAL. Ahora, esto puede estar en otra posición. Lo que sucede es que en PowerPoint es un poco más difícil representar animaciones que giren o cosas por el estilo, por eso los dibujé en la misma posición, pero esto puede estar girado hacia la derecha, girado hacia la izquierda, estar boca abajo, y si resulta que las medidas de los segmentos que le corresponden a cada triángulo, dos lados son iguales y el ángulo en medio de ellos también, entonces se dice que los dos triángulos son congruentes, aunque no estén en la misma posición y aunque no sea uno encima del otro. Primer criterio. Vamos al segundo criterio. Por lo tanto, vamos a definir, según el primero, que es el criterio LAL, el triángulo ABC es congruente con el triángulo A'B', C'. Pasamos al segundo criterio de congruencia de triángulo. Segundo criterio es el criterio ángulo, lado, ángulo, definido por el mnemotécnico ALA. Mnemotécnico ALA me hace referencia a ángulo, lado, ángulo. Es decir, si en un triángulo, en dos triángulos más bien, poseen dos ángulos congruentes y el lado adyacente a cada uno de ellos, porque no puede ser otro que no toque el ángulo, y el lado adyacente a cada uno de ellos resulta ser congruente con el otro triángulo, entonces se va a decir que los dos triángulos son congruentes. Por ejemplo, si tenemos un segmento de recta que me une los puntos AB, un punto C y dos rectas que lo corten, se me formaría un triángulo en este caso. Tomemos dos ángulos de referencia. Vamos a tomar el ángulo alfa y vamos a tomar el ángulo beta en este caso.
Por lo tanto, el lado que estamos haciendo referencia es precisamente el segmento AB. No puede ser el segmento BC porque no toca los dos ángulos, solo tocaría beta. Y no puede ser el segmento AC porque no tocaría beta, sino que solo alfa. Por lo tanto, el criterio ALA es que tengan dos ángulos congruentes, pero el lado que básicamente toque o sea adyacente a los dos ángulos sea congruente también. Ahora imaginémonos otro triángulo definido por los segmentos A', B' y el punto C', que formaría los segmentos A'C' y B'C'. Tomemos los mismos ángulos de referencia, en este caso sería alfa' y el otro ángulo sería beta'. Analicemos primero el ángulo. Si alfa resulta ser congruente con alfa' y el segmento AB resulta ser congruente con el segmento A'B', y por último el ángulo beta es congruente con el ángulo beta', por el criterio ALA, ángulo, lado, ángulo, podemos asegurar que el triángulo ABC es congruente con el triángulo A'B', sin utilizar instrumentos de medición. Es más, esto se puede comprobar de manera bastante sencilla, porque si estos dos ángulos son congruentes, alfa y beta son congruentes con alfa' y beta', por el teorema fundamental de los triángulos que dice que todo triángulo internamente mide 180 grados, imaginémonos que esto valga 30 y esto valga 60. Entonces acá como son congruentes, esto va a valer 30 y esto va a valer 60. Entonces el tercero, si a 180 le resto 90, me va a dar 90 grados. Y por ende este tercero también va a valer 90 grados. Por lo tanto el criterio ALA hace referencia a que básicamente los tres ángulos sean iguales y que uno de sus segmentos sea correspondiente con el otro segmento homólogo, es decir, que se encuentre en la misma posición. Pasamos al tercer criterio de congruencia de triángulos y en este caso es el criterio lado, 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 definido por el mnemotécnico LLL, uno de los criterios más sencillos de recordar. ¿A qué hace referencia el tercer criterio lado, lado, lado? Sencillo. Dos triángulos van a ser congruentes si sus tres lados correspondientes con los dos son congruentes entre sí. Es decir, cada lado corresponda con el otro triángulo y sean congruentes, tengan la misma dimensión aunque no se encuentren en la misma posición. Vamos a un ejemplo de ello. Imaginémonos un triángulo ABC formado por tres segmentos de recta, sin ninguno de sus ángulos porque en este caso no me interesa. Ahora veamos otro triángulo formado por los segmentos A', B' y C'. Si resulta, aunque no estén en, repito, esto puede estar en distinta posición, girado 90 grados hacia la derecha o 90 grados hacia la izquierda o ponerlo de cabeza, por ejemplo, este triángulo, pero si resulta que sus lados correspondientes son congruentes, los tres, se dice que el triángulo o los dos triángulos son congruentes. En este caso, si comenzamos con el segmento AC, podemos darnos cuenta que es congruente con el segmento A'C'. Luego, el segmento BC también es congruente con el segmento B'C'. Y el segmento AB resulta que también es congruente con el segmento A'B'. Por lo tanto, según el criterio lado, 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 estos dos triángulos son congruentes aunque no estén en la misma posición. Esto pudo haber estado girado. Definimos entonces que el triángulo ABC es congruente con el triángulo A'B', C'. Solo para terminar, repasamos entonces los criterios de congruencia. Tenemos el criterio lado, lado, lado. Este me dice que si los tres lados de un triángulo son
respectivamente congruente con los tres lados de otro triángulo, entonces los dos triángulos son congruentes. También tenemos el caso LAL, que es lado, ángulo, lado. Este me dice que dos lados de un triángulo y el ángulo comprendido entre ellos son respectivamente congruentes con dos lados y el ángulo comprendido entre ellos de otro triángulo, entonces los dos triángulos son congruentes. Un ejemplo claro de ello es que si al trazar una diagonal o en un rectángulo o en un cuadrado, los dos triángulos que me resulten de ellos van a ser congruentes por el criterio lado, ángulo, lado, y es más, todo va a ser congruente. Luego tenemos el último criterio, que es el criterio ángulo, lado, ángulo, es decir, ala. Este criterio me dice que si dos ángulos de un triángulo y el lado comprendido entre ellos son respectivamente congruentes con dos ángulos y el lado comprendido de otro triángulo, entonces los dos triángulos van a ser congruentes entre sí. Pasamos entonces a la semejanza. De igual manera, lo primero que vamos a hacer es definir en geometría qué se entiende por semejanza. Nosotros vamos a decir que dos figuras geométricas son semejantes si tienen la misma forma sin importar los tamaños entre ellos. Un ejemplo claro de esto, utilizando los ejemplos de informática, imagínese usted que tiene una fotografía y la queremos ampliar. ¿Cuál es la acción que nosotros tomamos? Le damos clic en una esquina, o cualquier imagen en general, le damos clic en una esquina y lo que hacemos es jalarlo longitudinalmente. Entonces se expande tanto la base como la altura de la foto. Y es semejante a la original. No es igual, ni tampoco es congruente, porque no miden lo mismo, ni tampoco es la misma figura. Simplemente se amplió o viceversa. Lo podemos darle clic y hacerlo más. Entonces, esa acción de agrandar una imagen con la computadora es el ejemplo más claro de cuando dos figuras son semejantes. Es decir, son semejantes si tienen la misma forma, pero no importa el tamaño. Ya como una definición, vamos a decir que dos figuras son semejantes cuando la razón entre las medidas de sus lados homólogos hace referencia al lado que está en la misma posición, aunque estén girados. Por ejemplo, en este segmento AB y en este segmento AB, este sería su lado homólogo a este de acá. Cuando los lados homólogos son proporcionales, no iguales. ¿A qué se refiere con que son proporcionales? A que simplemente o está agrandado n veces o está hecho más pequeño n veces. Imaginémonos este triángulo y de acá en este cuadrito formáramos otro triángulo más pequeño. Si usted se fija, este triángulo junto con este que se formaría acá serían semejantes porque es como simplemente hacerlo más pequeño esto de acá. Eso significará que sus catetos van a ser proporcionales. El cateto del triángulo pequeño va a ser proporcional al cateto del triángulo grande. Lo mismo con altura. La altura del triángulo pequeño va a ser proporcional a la altura del triángulo grande. Ahora, si sus ángulos correspondientes son congruentes, entonces estas serían las dos condiciones de cuando dos figuras son semejantes. Si sus lados son proporcionales entre sí y sus ángulos son correspondientes, es decir, tienen la misma amplitud. Y por acá tenemos un ejemplo. Imaginémonos este pentágono. Y este pentágono, como le repito, lo único que hacemos es darle clic y lo hacemos más pequeño. Y resultaría un pentágono, semejante al pentágono morado, pero este sería evidentemente más pequeño. Lo mismo puede pasar que si le diéramos clic y lo hiciéramos más grande.
Entonces, sus lados van a ser proporcionales porque es básicamente multiplicar cada longitud por una cantidad, por ejemplo, en centímetros. Imaginémonos que esto tuviera 4 centímetros cada lado. Entonces, si le aumentamos por 2 y que cada lado tenga 8 centímetros, se hiciera un pentágono proporcionalmente más grande. Es decir, su escala sería el doble del original. O si en cambio se hiciera la mitad de veces más pequeño, es decir, cada lado fuera la mitad del original. O sea, en ese caso, el pentágono sería semejante. Y si usted se fija, los ángulos evidentemente van a ser correspondientes porque tendrían la misma amplitud. Lo único que se ha hecho es aumentar o disminuir las longitudes de cada lado, pero de manera proporcional. Si usted se fija, esto mismo que sobró acá es lo mismo que sobra acá. Y este lado de acá, si lo colocamos acá, lo mismo sobraría. Entonces, la semejanza entre dos figuras es que sus lados sean proporcionales y sus ángulos tengan la misma amplitud, es decir, que sean congruentes. Ahora preguntémonos esto para entender cuándo dos figuras son semejantes. Vamos a observar la siguiente figura y vamos a responder si son semejantes o no. Imaginémonos este rectángulo que tiene 21 centímetros de base y tiene 9 centímetros de altura. Obviamente, como es un rectángulo, todos sus ángulos miden 90 grados porque son rectos. Luego imaginémonos otro rectángulo que evidentemente es más pequeño que este, cuya altura en este caso sería 7 centímetros y su base sería 3 centímetros. Obviamente, como es un rectángulo, todos los ángulos miden 90 grados también. Son ángulos rectos. Entonces, vamos a contestar. Primero, ¿tienen sus lados homólogos proporcionales? Es decir, sus lados que corresponden en la misma posición son proporcionales. Si usted se fija, el rectángulo celeste lo único que ha hecho es girarse 90 grados con las agujas del reloj con respecto al rectángulo morado. Es decir, si el rectángulo morado nosotros lo paráramos hacia la derecha, pues lo que resultaría es la misma posición del rectángulo celeste. Entonces, este 21, que es, por decir así, la espalda del rectángulo, sería este 7 centímetros que le corresponde a la espalda de este rectángulo. Este 9 centímetros, si lo paramos 90 grados hacia la derecha, quedaría en la misma posición de los 3 centímetros. Entonces, primera pregunta, ¿sus lados homólogos son proporcionales? Es decir, este 21 con este 7 es proporcional con este 9 y este 3. Para responder esto, lo único que hay que hacer es plantear una razón o una división que se le suele llamar razón de semejanza. Y lo que se hace es relacionar cada lado con su homólogo. Es decir, el 21 se divide entre 7 o al revés. El 7 se divide entre el 21. Y relacionar el 9 con el 3. Es decir, dividir 9 entre 3 o 3 entre 9. Solo que aquí hay que tener un gran cuidado. Cuando se plantee la razón, hay que cerciorarse que siempre la figura quede siempre de manera lineal. Por ejemplo, si vamos a tomar arriba el rectángulo grande, entonces arriba tiene que quedar el 21 y el 9 cuando lo igualemos. De esta manera. Y abajo tienen que quedar los dos de la otra figura. Es decir, el 7 y el 3. El 21, su homólogo es el 7 y el 9, su homólogo es el 3. O se puede hacer al revés, pero siempre y cuando se respeten las posiciones. Arriba que queden los lados de una figura y abajo que queden los lados de la otra figura. O los dos grandes quedan arriba y los dos pequeños quedan abajo, o los dos grandes quedan abajo y los dos pequeños quedan arriba, como sea, pero no se pueden alternar. No puede quedar
grande pequeño y pequeño grande. Eso no se puede. Cuando se plantea la razón de semejanza, hay que tener el cuidado de que arriba queden los lados de la misma figura, ya sea la grande o la pequeña, y abajo queden los lados de la otra figura, ya sea la grande o la pequeña. Entonces, ¿cómo sé si estos dos lados son proporcionales? Lo que hay que hacer es sencillamente multiplicar en cruz. Es decir, multiplicamos 21 por 3 y esto nos da 63 y vamos a multiplicar 7 por 9 y esto nos da 63. Si al multiplicar en cruz me da la misma cantidad, eso significa que las dos figuras son proporcionales según sus lados. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿tienen sus lados homólogos proporcionales? Sí. De hecho, la proporción, si usted se fija, este pequeño es 1/3 del grande. Y esa sería su proporción. O el grande es 3 veces más que el rectángulo pequeño. Porque si usted observa, 7 por 3 es 21 y 3 por 3 es 9. Es obvio que son proporcionales. A una escala 1/3. Segunda pregunta, ¿sus ángulos correspondientes son congruentes? Pues evidentemente sí, porque como miden 90 grados, resulta que si alfa mide 90 y al pararlo 90 grados hacia la derecha, alfa prima queda en la misma posición y alfa prima también mide 90 grados. Por lo tanto, sus ángulos correspondientes son congruentes. Eso quiere decir que si sus lados homólogos son proporcionales y sus ángulos correspondientes son congruentes, reafirmamos entonces que las figuras son semejantes. Siempre y cuando se cumplan las dos condiciones, podemos decir entonces que los dos rectángulos, en este caso, son semejantes. Pasemos entonces a cuando dos triángulos van a ser semejantes. Básicamente es la misma definición. Dos triángulos son semejantes si sus ángulos correspondientes son congruentes y sus lados homólogos son proporcionales. Si cumplen la misma condición que lo anteriormente estudiado. Para esto, imaginémonos un triángulo formado por los puntos A, B, C y sus segmentos. Y como repito, si esto le diéramos clic y lo hiciéramos más grande o más pequeño, resultaría entonces, si colocamos sus ángulos y le diéramos clic acá y lo jaláramos o lo hiciéramos más pequeño, se formaría otro triángulo de otra longitud, pero proporcional al primero. En este caso, los puntos A', B', C' y sus ángulos teta', alfa' y beta', resultaría lo siguiente. Si alfa es congruente con alfa', y en este caso lo es, teta es congruente con teta', y en este caso también lo es, y beta es congruente con beta', eso significaría que sus lados son proporcionales entre sí. Es decir, puede ser n veces más pequeño que el original. Entonces estos dos triángulos son semejantes, como que le hubiéramos dado clic y simplemente hacerlo más pequeño y se forma otro triángulo semejante a él. Si alfa es congruente con alfa', beta es congruente con beta' y zeta es congruente con zeta', entonces la razón que se formaría entre el segmento AB y el segmento A'B' sería la misma proporción que el segmento AC con el segmento A'C', y de igual manera la razón formada entre los segmentos BC sería proporcional con el segmento formado por B'C'.
Y eso se llamará razón de proporción, que como ya dije, si multiplicamos en cruz, dándole medidas, y multiplicáramos en cruz, resulta ser la misma cantidad, entonces se dice que son lados proporcionales. Esto es bastante fácil en un triángulo rectángulo comprobarlo. Imaginémonos que un triángulo rectángulo pitagórico de 3, 4 y 5. Si esto lo multiplicáramos por 4, este lado que valía 3 y el otro que se formaría más grande, por ejemplo, ya no valdría 3. 3 por 4 es 12. Y esto que valía 4, 4 por 4 es 16. Y esto que valía 5, 5 por 5 es 25. Por lo tanto, sería una escala 1 en 4, es decir, es 4 veces más grande, o un cuarto sería 4 veces más pequeño. Ya que sabemos cuándo dos triángulos son semejantes, ahora aprendamos a identificar según los criterios cuándo son semejantes sin analizarlos completamente, es decir, sin agarrar una regla o realizar la proporción y medir con un transportador sus ángulos. También existen algunos criterios que me permiten identificar cuándo dos triángulos son semejantes de manera más fácil. El primer criterio de semejanza es el criterio ángulo-ángulo, es decir, el criterio AA. ¿Qué me dice este criterio? Si dos triángulos tienen dos ángulos correspondientes congruentes, significa que el triángulo es semejante. Podemos poner de ejemplo esta figura que está acá. En este triángulo, nuevamente, si trazamos una hipotenusa acá en este cuadrito pequeño, nos damos cuenta que hay un ángulo que comparten los dos triángulos. Y evidentemente el ángulo de elevación va a ser el mismo para los dos y el ángulo de depresión también va a ser lo mismo para los dos. Por lo tanto, si dos ángulos como mínimo son congruentes, significa que los dos triángulos son semejantes. Vamos a un ejemplo de ello. Si tenemos por acá un triángulo ABC y otro triángulo A'B', C', con sus respectivos ángulos, evidentemente el triángulo celeste es más grande que el triángulo morado. Entonces los dos ángulos que vamos a tomar como referencia va a ser alfa y beta. Entonces acá sería alfa' y beta'. Si como mínimo estos dos ángulos son congruentes, ya podemos reafirmar que las dos figuras son semejantes. En este caso, alfa, podemos ver exactamente, tiene la misma amplitud que alfa'. Y beta tiene exactamente la misma amplitud con beta'. Entonces, concluimos sin hacer más procedimiento, sin estar verificando si los lados son proporcionales, con que dos ángulos sean congruentes y estén en la misma posición evidentemente, o correspondan, entonces ya podemos decir que las dos figuras son semejantes. Igualmente, el tercer ángulo va a ser congruente en cada triángulo. Pongamos el ejemplo nuevamente, si esto es 30 y esto es 60, esto también es 30 y esto es 60, por lo tanto este ángulo va a ser 90 grados en los dos. Eso significa que la figura simplemente se le ha dado clic y se ha jalado y se hizo más grande proporcionalmente. ¿Cuánto? N veces, es decir, una cantidad de veces multiplicada por cada lado. Y acá concluimos entonces que el triángulo ABC es semejante con el triángulo A'B', C'. Y note, la simbología de semejanza simplemente es la virgulilla de la ñ. Congruente es un igual con la virgulilla. Semejante simplemente es la virgulilla. Estos dos triángulos son semejantes. Pasamos al segundo criterio de semejanza y el segundo criterio es el criterio lado, lado, lado. Ojo y atención acá, alerta, no confundir con el criterio de congruencia lado, 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 porque el criterio de congruencia lado, lado, lado
me dice que dos triángulos son congruentes si los tres lados tienen la misma longitud. En este caso, el criterio lado, lado, lado para semejanza lo que me dice es que sus tres lados tienen que ser proporcionales, no que tienen que ser iguales o que tengan la misma longitud. Por ejemplo, si tenemos un triángulo ABC formado por tres segmentos y tenemos otro triángulo más grande o más pequeño llamado A', B', C', si resulta que los tres lados son proporcionalmente más grandes o proporcionalmente más pequeños que el original, entonces nosotros vamos a decir que los triángulos son semejantes. Por ejemplo, si el segmento AC se superpone con el segmento A', C' y lo midiéramos con una regla, observe el espacio que sobró acá. Si hacemos lo mismo con el segmento BC y lo superponemos con el segmento B', C' y medimos con una regla el espacio que sobró acá, y lo mismo con el segmento BA, y en este caso formamos el triángulo, si usted se fija, evidentemente es proporcional, porque es como que al triángulo simplemente se le haya dado clic y se hubiera jalado hacia arriba y se forma otro triángulo de igual manera. De hecho, hay una teoría que dice que si dentro de un triángulo se traza una, en cualquier dirección por cierto, una paralela, el triángulo formado internamente va a ser semejante. Ahora imaginémonos este triángulo de acá. Si la paralela la trazamos aquí, por ejemplo, formado obligatoriamente semejante con aquello. O si la paralela sea ABC, o sea acá, el triángulo formado aquí, más pequeño, obligatoriamente es semejante a este triángulo más grande. Segundo criterio, criterio lado, lado, lado. No confundir con el criterio de congruencia de triángulos lado, lado, lado. El criterio de congruencia dice que los tres lados tienen que tener la misma dimensión. Y el criterio de semejanza dice que los tres lados tienen que tener la misma proporción. Ojo. Entonces acá definimos por criterio lado, lado, lado que el triángulo ABC es semejante al triángulo A', B', C'. El último criterio de semejanza de triángulos es el criterio LAL, es decir, lado, ángulo, lado. Nuevamente, no confundir con el criterio LAL de congruencia de triángulos, porque si usted recuerda, existe un criterio de congruencia también LAL, que dice que tiene que tener dos lados con la misma dimensión y el ángulo formado entre ellos con la misma amplitud. En este caso, cuando hablamos de criterio LAL para semejanza, lo que estamos diciendo es que los dos lados tienen que ser proporcionales y el ángulo que se forma entre ellos tiene que ser congruente. Es decir, el ángulo tiene que ser igual, pero sus dos lados tienen que ser proporcionales. N veces más grande o N veces más pequeño. Ahora imaginémonos un ejemplo. Si tenemos un triángulo A, B, C y el triángulo que lo forma junto con otro triángulo A', B', C', y tomando de referencia el mismo ángulo, en este caso el ángulo θ, si resulta que el segmento AC y CB es proporcional a A', C' y C', B', y el ángulo θ es el mismo que θ', entonces se dice que los dos triángulos son semejantes. Para ello lo que vamos a hacer es superponerlo, observe lo que sucede, y superponer este otro, pero hacia allá, y si usted nota se forman líneas paralelas, como ya lo dijimos. Eso obligatoriamente desde ya se puede evidenciar de que sí son semejantes, pero lo vamos a confirmar midiendo su amplitud y resulta que es exactamente la misma. Entonces podemos reafirmar que los dos triángulos son semejantes.
el triángulo ABC es semejante al triángulo A'B'C'. Es como que le hubiéramos dado clic en esta esquinita y solo lo hubiéramos arrastrado hacia abajo para formar un triángulo más pequeño. Bien, estos serían los criterios y solo para realimentar tenemos tres criterios. El criterio ángulo-ángulo, este me dice que si dos triángulos, sus ángulos correspondientes son congruentes, entonces los dos triángulos son semejantes entre sí. Luego tenemos el segundo criterio, que es el criterio lado, lado, lado. Este criterio me dice que dos triángulos son semejantes si sus tres lados son respectivamente proporcionales entre sí. Y por último tenemos el tercer criterio, que es el criterio LAL, lado, ángulo, lado, y este me dice que dos triángulos son semejantes si dos de sus lados son proporcionales respectivamente y congruente el ángulo que lo forma. En ese caso se van a decir que son semejantes. Ahora vamos a ver algunas aplicaciones de los criterios de semejanza y criterios de congruencia con ejemplos. Veamos entonces el ejemplo número 1. Este dice calcular la altura de un edificio que proyecta una sombra de 49 metros en el momento en que una valla de 2 metros de alto proyecta una sombra de 1.25 metros. Bien, lo que vamos a hacer es dibujar el esquema. Esto siempre es importante en geometría para tener una idea clara de lo que me están pidiendo. En este caso tenemos un edificio que proyecta una sombra de 49 metros y me piden calcular su altura. Por lo tanto, la altura no la conocemos. La vamos a dejar como incógnita y la incógnita general para las alturas es sencillamente h. Dato que sí conocemos, son 49 metros la sombra que proyecta cuando el Sol se encuentra a una determinada fase. Es decir, esto va a proyectar una sombra y va a generar un ángulo con respecto al suelo. Entonces, la sombra que proyecta es de 49 metros. En este caso, son los dos datos que conocemos del edificio. Posteriormente a esto, sabemos también que hay una valla de 2 metros de alto, es decir, un poste que sirve para generar un cerco. Tiene 2 metros de alto y proyecta una sombra de 1.25. Colocamos los datos, en este caso sí conocemos su altura, que es 2 metros, y conocemos la sombra que proyecta, que es de 1.25 metros. Bien, analicemos. No podemos empezar a formar proporciones o razón de semejanza, porque lo primero que hay que hacer es averiguar si son semejantes. Si en dado caso son semejantes, entonces podemos formar nuestra razón de proporción, es decir, relacionar la altura con altura y la base con la base. Pero no puedo hacerlo sin demostrar primero que efectivamente son semejantes. Para ello, lo único que hay que saber es que el Sol, evidentemente, proyecta los mismos rayos de luz en las dos construcciones, es decir, en el edificio y en la valla. Entonces, a determinada hora va a proyectar una sombra y esa sombra genera un ángulo de elevación, que por cierto, el ángulo de elevación va a ser el mismo para los dos. Ahora, evidentemente, como no se trata de vallas que estén, por así decirlo, torcidas, entonces se entiende que son rectos y eso se conocería su ángulo, que es de 90 grados para los dos, y eso me permitiría conocer entonces dos ángulos que lo comparten las dos figuras. Entonces, por el criterio ángulo-ángulo, es decir, AA, confirmamos que los dos triángulos son semejantes. Tienen ángulos de 90 grados que son congruentes y sus ángulos de elevaciones que también son congruentes. Por ende, sus ángulos de depresión
también van a ser congruentes. Criterio ángulo-ángulo, ya puedo plantear mi razón de proporción. ¿Cómo planteamos la razón de proporción? Sencillo. Relacionamos las dos alturas y las dividimos y las igualamos con las dos bases y las dividimos. Como ya lo dije, una de dos. O dejamos los grandes arriba y los pequeños abajo, o los pequeños arriba y los grandes abajo. Yo lo que siempre sugiero es que la incógnita es la que quede arriba para más facilidad a la hora de despejar. Entonces, si hacemos eso, vamos a relacionar altura con altura, es decir, h entre 2 metros. Pudo haber sido al revés, perfectamente, 2 metros entre h. El problema es que es más sencillo cuando la incógnita está arriba para despejarlo. Y lo vamos a igualar entonces, como la altura es del edificio, de la figura grande, entonces la base va a ir arriba, 49, y lo vamos a dividir entre el pequeño, que es 1.25. Ojo, cuidado acá. Mire, altura del grande, sombra del grande. Altura del pequeño, sombra del pequeño. O puede ser al revés. Altura del pequeño con altura del grande y sombra del pequeño con sombra del grande. Ahí es a gusto del cliente. Yo prefiero esta forma no porque siempre ponga el grande arriba, sino que sencillamente me gusta colocar la incógnita arriba. Porque para despejarlo, mire qué sencillo, simplemente el 2 que se encuentra dividiendo cambia de operación y pasaría a multiplicar al otro miembro. Y tendríamos entonces 2 multiplicado por 49 sobre 1.25. Aquí metro con metro se va a anular y solo me va a quedar metro, aunque la unidad de medida en esta parte pues no interesa. Nos pudimos haber sencillamente obviado y al final poner metro. O sea, acá ocupamos nuestra calculadora para encontrar la respuesta y vamos a decir que 2 multiplicado por la fracción que es 49 entre 1.25, eso nos da de resultado 392 quintos, pero no vamos a poner eso porque como es una altura, nadie dice la altura 392 quintos, ¿verdad? Sino que lo medimos con metros o centímetros. En este caso, 78.4 metros equivale a la altura del edificio. ¿Se puede comprobar que esto sea cierto? Sí, multiplicando en cruz, como ya lo dijimos. Si multiplicamos en cruz, la altura que es de 78.4 y lo multiplico por en este caso 1.25, la respuesta me da 98. Y si multiplicamos en cruz 2 multiplicado por 49, la respuesta también es 98 y estaría correcto lo que hemos hecho. Se comprobaría. Son semejantes por el criterio ángulo-ángulo y sus lados son efectivamente proporcionales. Veamos un segundo ejemplo. El ejemplo 2 me dice, observa la figura, es decir, vamos a partir de una figura. En la figura se sabe que el segmento AB es paralelo, este símbolo significa paralelo porque el de perpendicular es como una T invertida, una T mayúscula invertida. El segmento AB es paralelo al segmento ED. Demostrar que el triángulo ABC es semejante al triángulo DEC y calcular el valor de la incógnita X. Bien, aquí me piden dos cosas entonces. Me piden demostrar que efectivamente los triángulos son semejantes y posteriormente encontrar el valor de la X dependiendo de la figura. La figura es la siguiente. Tenemos un triángulo ABC de esta forma y tenemos otro triángulo DEC. Comparten un vértice, si ustedes se fijan. Entonces, vamos a demostrar que estos dos triángulos son semejantes y posteriormente vamos a encontrar el valor de la X. Los datos que conocemos son el segmento BA, que son 2 centímetros, y el segmento DE, que son
4 centímetros. El valor que me piden encontrar es de X, o sea, el segmento AC, es lo que prácticamente me están pidiendo. Y el otro dato que me proporcionan es que el segmento CD vale 3X menos 1. Bien, no hay que empezar a formar la razón de proporción a lo loco. Es decir, vamos a ver solo porque, sí se parecen, vamos a hacerlo de una sola vez. No. Primero hay que demostrar si son semejantes. Para ello existen chorrocientas mil maneras, es broma, ¿verdad? Existen un par de maneras de cómo comprobarlo. Yo voy a buscar la manera quizás más visualmente fácil de ver. En este caso, lo que voy a hacer es prolongar el segmento DE, vamos a prolongarlo, y voy a prolongar el segmento BA, porque eso me dice el ejercicio. Se sabe que AB es paralelo a DE. Entonces, si prolongamos, por ejemplo, el segmento BE, podemos notar perfectamente que acá se están formando, según teoría de ángulos, dos rectas paralelas cortadas por una secante. ¿Y qué significa eso? Recuerde, se forman 8 ángulos, ¿verdad? En este caso, este ángulo del vértice E va a ser congruente con este ángulo de acá porque son opuestos por el vértice. Y estas mismas posiciones son congruentes con estas posiciones de acá. Es decir, el ángulo del vértice E es congruente con el ángulo del vértice B, por teoría de las rectas paralelas cortadas por una secante. Estos 4 ángulos son congruentes. Esto por ser opuesto por el vértice y esto porque representan básicamente la misma posición que este de acá. De la misma manera, si prolongamos el segmento AD y nos olvidamos de BE, se me formarían 2 rectas paralelas cortadas por otra secante, en la cual el vértice D sería congruente a su ángulo externo, porque son opuestos por el vértice, y a la vez sería congruente con el vértice A, porque están en la misma ubicación. Entonces, este vértice D es congruente con el vértice A, y opuesto por el vértice con este ángulo que está acá. Por lo tanto, podemos afirmar, en este caso, que el ángulo exterior a E es congruente con el ángulo interior, opuesto por el vértice. Y a la vez es congruente, porque están en la misma posición, ¿ven? Observen. Y congruente con su ángulo externo AB. Ya tenemos un ángulo congruente. Luego tenemos que el ángulo externo AD es congruente con el ángulo D y por estar en la misma ubicación tenemos que el ángulo del vértice A con su exterior también son congruentes a D. Entonces ya tenemos que sí son semejantes por el criterio ángulo-ángulo. Recuerde que basta que dos ángulos sean congruentes para definir que las figuras son semejantes. Y de hecho, podemos terminar de comprobarlo, y es que los dos vértices de los triángulos, al cortarlos, forman ángulos opuestos por el vértice. Y eso significa que este ángulo es congruente con este de acá. Con mayor razón, los tres ángulos son congruentes, por ende podemos afirmar que si el ángulo alfa es congruente a alfa prima, mire la posición, ¿ve? Estos dos, congruente con estos dos, ¿ve? Por eso alfa está aquí. Luego, que beta es congruente con beta prima, mire la posición, acá, congruente con estos dos de acá. Y que el ángulo θ es congruente con θ prima, afirmamos entonces que los tres ángulos son congruentes y por el criterio ángulo-ángulo decimos que el triángulo ABC es semejante al triángulo DEC. Primera pauta del ejercicio resuelto. Sí son semejantes. Si son semejantes, entonces podemos plantear nuestra razón de proporción.
Aparte que otra manera, por cierto, de comprobarlo era sencillamente girando este triángulo. Si le damos clic acá y lo giramos, este ángulo beta sería este ángulo teta es esto y este ángulo alfa es esto. Otra manera visual de comprobar de que sí son semejantes, porque si usted observa, estas dos rectas serían paralelas y obligatoriamente los dos triángulos, como ya lo dijimos, serían semejantes entre sí. Con solo que se atraviese dentro del triángulo una recta paralela a un lado, entonces ya se dice que los dos triángulos son semejantes. Podemos plantear entonces nuestra razón de proporción. ¿Cuáles vamos a relacionar? Bien, evidentemente sus bases. Es decir, BA lo vamos a relacionar con DE o al revés, eso no importa. DE con BA. Estos definitivamente, por estar en la misma ubicación, son homólogos. Entonces, nuestra razón va a ser dividir ellos. Y el otro sería X, que lo vamos a dividir con 3X menos 1. No acá, es con esto, porque al girarlo, X queda acá, alfa queda acá, beta queda acá y teta queda acá. El 2 queda aquí y esto que no se conoce queda acá también. Por lo tanto, la relación sería dividir X entre X menos 1 o al revés. Vamos a tomar este camino, vamos a dividir 3X menos 1 entre X. Sería la razón. Y como 3X menos 1 le corresponde al triángulo grande, cuando lo igualemos, arriba tiene que quedar el lado del triángulo grande. Es decir, 4 sobre 2. Recuerde, pueden quedar al revés y no hay ningún problema. Puede quedar X sobre 3X menos 1, pero como arriba estaría el pequeño, aquí tendría que ser 2 sobre 4. Ahora lo que hay que hacer es sencillamente multiplicar en cruz. Multiplicamos el 2, lo pasamos a multiplicar, se encuentra dividiendo, cambia de operación, y la X que se encuentra dividiendo pasa a multiplicar al 4. También lo que pudimos haber hecho es simplificar, 2, 4 entre 2 es 2, y después sencillamente X mandarlo a multiplicar, y ya está. De cualquier manera, ahí gusto del cliente. Luego de multiplicar en cruz, que ya se tiene despejado, operamos los productos indicados. 2 por 3 sería 6X y 2 por menos 1 es menos 2. En el miembro derecho, 4 por X, sencillamente 4X. Se me forma una ecuación lineal sencillísima. Aquí transponemos, el 4 lo mandamos al otro miembro a restar y el 2 que se encuentra restando cambia de operación y pasaría a sumar. No transpongo el 6 porque quedaría negativo, hay que verificar eso siempre. Por lo tanto, el 4 lo transponemos, se encuentra sumando, cambia de operación. Y el 2 se encuentra restando, cambia de operación. Reducimos términos, 6X menos 4X, esto es 2X. Esto es igual a 2. Despejamos la variable X, el 2 que se encuentra multiplicando, cambia de operación y pasaría a dividir. Evidentemente, 2 entre 2, esto es 1. Quiere decir que la X tiene un valor de 1. ¿Podemos comprobar eso? Claro que sí. Sustituyendo y después multiplicando en cruz. Si resulta que da la misma cantidad, confirmado que sus lados eran proporcionales. Bien, X vale 1, o sea que aquí abajo va 1. 3 por 1, 3. Menos 1, 2. Entonces aquí me queda 2 y 1. Aquí me queda 4 y 2. Multiplicamos en cruz. 2 por 2, 4. Y 1 por 4, 4. Confirmado entonces que sí son proporcionales, ¿verdad? De hecho, 4, 2, 2 y 1 es una proporción de que el triángulo CED es el doble del triángulo BAC. Proporción 1 a 2. Pasamos al ejemplo número 3. Y el ejemplo número 3 me dice, observa la siguiente imagen y encuentra el valor de la variable X. Entonces vamos a partir de un triángulo. Conocemos que vale 5 centímetros. Es un triángulo rectángulo. Y tenemos el ángulo teta que no me dan su valor.
Adyacente a él tenemos otro triángulo. En este caso, conocemos que vale lo mismo, quiere decir que esta hipotenusa del triángulo morado representa una bisectriz porque divide el ángulo en dos partes iguales, porque si usted observa, es como que aquí tuviéramos un triángulo y al trazar esto se forma una bisectriz porque me dice que esos dos ángulos son iguales. También es un triángulo rectángulo y ya con esto ya es material suficiente para saber de que los dos triángulos son semejantes por el criterio ángulo-ángulo. Resulta que en los dos se comparten dos ángulos, los ángulos de 90 y los ángulos teta. Por lo tanto, confirmado, el triángulo morado es semejante al triángulo celeste por el criterio ángulo-ángulo. ¿Qué otra pista me dan? Bien, proporcional 5:3. Miren, los lados homólogos hay que relacionarlos. 5 con el 3. ¿Qué más conocemos? Conocemos el cateto altura del triángulo celeste, que vale 4 centímetros. Y me piden encontrar el valor de la X, que es esto de acá. Bien, analicemos la figura y tomemos dos caminos posibles para que lo entendamos. El primer camino que podemos tomar es el siguiente. Ya dijimos que son semejantes, eso no cabe duda. Según el criterio ángulo-ángulo, tenemos dos ángulos correspondientes que son congruentes. Conocemos un lado con su homólogo, 5:3, pero el problema es que no tenemos otro lado homólogo. Entonces lo que podemos hacer es encontrarlo. ¿Cómo lo podemos hacer? Bien, lo primero que podemos hacer es encontrar la hipotenusa de este triángulo, observen, utilizando el teorema de Pitágoras, que para los que saben de trigonometría ni siquiera es necesario, 3, 4, ya sabe usted que va aquí, ¿verdad? Clases anteriores ya se ha hablado del triángulo pitagórico. Entonces, con el teorema de Pitágoras podemos encontrar su hipotenusa. Teniendo esta hipotenusa, llamándole y a toda esta hipotenusa, podemos plantear nuestra razón de proporción. Es decir, 5/3 es a 5 sobre y. Despejamos la y y le restamos 4 o directamente una sola vez, ya tendríamos la hipotenusa. Y para eso, para saber la x, solo le tendríamos que restar el valor de 4. Ese sería un camino. El otro camino que podemos seguir es encontrar mediante semejanza de triángulos el cateto altura del morado. Porque si conocemos dos, observe 3 y 4 del celeste. Y tenemos, entonces, si son semejantes, podemos encontrar esto sencillamente. Luego, cuando ya tenemos el cateto base y el cateto altura, encontramos la hipotenusa y sencillamente le restamos 4. Cualquiera de los dos caminos son perfectamente válidos. No importa cuál camino. Si usted se fija en los dos caminos, hay que utilizar teorema de Pitágoras y hay que utilizar semejanza de triángulos o razón de proporción. Lo que sucede es que al ser 3 y 4, pues este es más evidente que 5, ¿verdad? Pero en otro triángulo que no cumpla esa proporción, entonces no lo pudiéramos hacer de manera visual. Tendríamos que recurrir a teorema de Pitágoras y después semejanza, o semejanza y después teorema de Pitágoras. De las dos maneras da exactamente lo mismo. Lo que sabemos es que son semejantes por criterio ángulo-ángulo. Entonces, planteemos nuestra razón de proporción. Vamos a ir por el camino de encontrar el lado o el cateto altura que le vamos a llamar y. No le llamo x porque aquí es nuestra incógnita. Entonces, para encontrar y, lo que hay que hacer es relacionar altura con altura y base con base, dejando la incógnita arriba por más facilidad a la hora de despejar. Entonces tendríamos acá y sobre 4, altura con altura, y esto es igual a
5 sobre 3, base sobre base. Lados grandes arriba, lados pequeños abajo. Pudo haber quedado lados pequeños arriba y lados grandes abajo. Lo reto a que él pruebe y va a notar que da exactamente lo mismo. Aquí tenemos dos opciones, una de dos, o multiplicamos en cruz o directamente el 4 que se encuentra dividiendo, lo pasamos a multiplicar. Vamos a multiplicar en cruz. 3 por y, 3y. Y 4 por 5 es 20. Entonces tendríamos que 3y es igual a 20. Despejamos la y, el 3 que se encuentra multiplicando cambia de operación y pasaría a dividir. Tendríamos 20 tercios es igual a y. Vamos a dejarlo como 20 tercios, aunque se sabe que esto sería 20 entre 3. Esto sería 6.67, pero lo vamos a dejar como fracción porque mi objetivo no es encontrar y, sino que mi objetivo es encontrar x. Entonces, si redondeo y, va a quedar más redondeado la x. Entonces voy a utilizar la y como fracción y la x si da fracción, entonces es así. Vamos a colocarlo como decimal. Recuerde que puede multiplicar en cruz o despejar directamente, porque aquí el 4 pasaría a multiplicar y me quedará 4 multiplicado por 5 tercios, y eso es 20 tercios, 6.67, es lo mismo. Ya tenemos el lado y, entonces podemos encontrar la hipotenusa sencillamente. ¿Cómo vamos a hacer eso? Con el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual al cuadrado, a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Pero como lo que quiero es hipotenusa, aplicamos radicación en ambos miembros, la raíz se elimina o el exponente cuadrado que se encuentra potenciando cambia de operación y pasa a radicar. De cualquiera de las dos maneras tenemos que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus dos catetos. Sustituyendo, el cateto A vale 5 y el cateto B, que es la altura, vale 20 tercios y todo esto elevado al cuadrado. Colocamos en la calculadora 5 elevado al cuadrado más, abrimos paréntesis por cualquier cosa, 20 tercios elevado al cuadrado. Eso nos da igual 25 tercios y esto es 8.33 centímetros. Bien, ¿qué acabo de encontrar? Acabo de encontrar la hipotenusa, pero no me están pidiendo todo. Me están pidiendo solo este sector de acá. Entonces, sencillamente, si ya conozco que todo el segmento es 8.33 y conozco que este pedazo vale 4, entonces sencillamente a la hipotenusa, 8.33, le restamos los 4 centímetros. 8.33 menos 4 centímetros, eso es 4.33 centímetros. Y ese sería el valor de la X. Solo como dato extra, si usted quiere utilizar la calculadora para encontrar hipotenusas, usted puede apoyarse de una tecla que se llama POL. Y esto la tienen las calculadoras más convencionales también. Porque acá cuando son fracciones y todo, si no tiene manejo de la calculadora, hay que irlo haciendo aparte, paso a paso. Y la verdad de las cosas es que la calculadora, por muy viejita que sea, podemos buscar una tecla que se llama POL y está como segunda función. Entonces, si yo lo toco Shift, POL, y lo que coloco son la medida de los dos catetos, es decir, 5 separado con una coma y 20 tercios, esto directamente me da el valor de la hipotenusa, 8.33, y si usted tiene de esta calculadora, incluso le da el ángulo que es 53.13. Si usted observa 3 y 4, su hipotenusa es 5. Shift POL 3,4. Evidentemente su hipotenusa es de 5 y nos da el ángulo también. Entonces, cualquiera de los dos caminos que haya tomado, la respuesta va a ser exactamente la misma. Y cada vez que usted quiera ocupar el teorema de Pitágoras, si es para hipotenusas,
En la calculadora tiene esta pequeña opción que se llama pol. Ya en geometría un poco más avanzada, lo que saben es que esto es una coordenada polar, ¿verdad? Para vectores. Es una coordenada polar, pero se llama pol. Entonces, en este caso, sirve para encontrar hipotenusa, porque lo que hace, según vectores, es encontrar su módulo, ¿verdad? El módulo y su ángulo, que sería la dirección y el sentido que tiene. Bien, esto sería todo entonces y nos vemos en la siguiente clase.